Por eso hoy damos paso a este debate clave. ¿Qué significó el radicalismo desde 1916 a 1929? ¿Fue una etapa de democracia o fue una seguidilla de errores que terminaron en colapso? Para eso, en este debate tenemos a dos personas que van a decir sobre ello. María, hija de terratenientes, y a Luna, que sigue una carrera de psicología. Las dos van a dar sus diferentes puntos de vista desde diferentes experiencias. Comencemos. Arranquemos de cero, 1916. Irigoyen asume la presidencia. ¿Qué representa este primer gobierno del radicalismo en la Argentina? Representa el inicio real de la democracia argentina. El radicalismo rompió con décadas de gobierno conservador y fraude electoral, y se empezó a gobernar pensando en la gente común, no solo en la élite agroexportadora. Sí, pero ojo con idealizarlo, o sea, si bien fue un avance democrático, Irigoyen gobernaba de una manera muy personalista. Por ejemplo, nunca dialogaba con el Congreso o a la hora de la toma de decisiones las concentraba él mismo. El radicalismo quería cambiar el sistema político, pero no tocó el sector o la estructura económica que seguía siendo agroexportadora y dependía del exterior. Bueno, pero porque no podía cambiarla en un solo mandato. Aún así, impulsó leyes laborales, apoyó a los obreros y comenzó a reconocer derechos. Fue la primera vez que las clases trabajadoras sintieron que el Estado estaba de su lado. Eso es cierto, pero a la vez te recuerdo que fue una etapa de muchísima tensión. Huelgas, conflictos laborales, hechos tristísimos como la Semana Trágica. El radicalismo llegó con un discurso popular, pero tuvo que enfrentar una realidad muy compleja. Bien, pasamos al periodo entre un gobierno y otro. Alvear asume en 1922. ¿Y qué pasa en el radicalismo durante estos años? Alvear da más aperturas a los sectores conservadores, moderniza la economía desde un enfoque más liberal. Era radical, pero no irigoyenista. Por eso muchos dicen que el radicalismo se divide internamente ahí. Sí, pero esa división también demuestra que el radicalismo estaba creciendo. Mientras Alvear tenía un gobierno más alineado con las élites, Irigoyen seguía siendo el líder de las masas populares. Había dos formas de ver al país dentro del mismo partido. Y esa grieta interna explica el por qué en 1928 Irigoyen vuelve con tanta fuerza. La gente quería otra vez un presidente que los representara más directamente. Vamos al segundo mandato, 1928. Irigoyen asume, y esta vez con una popularidad enorme. ¿Qué objetivos tenía esta vez? Lo que quería de vuelta era retomar su proyecto democratizador, profundizar derechos laborales, intervenir provincias corruptas y acercar el Estado a sectores olvidados, o sea, a los obreros, a los trabajadores rurales e incluso a los inmigrantes. Sí, pero llega con un país frágil, seguimos dependiendo del modelo agroexportador y ese modelo estaba por derrumbarse. Cuando estalla el crack en el siglo XXIX, la economía argentina se derrite. Obvio, pero esa crisis era mundial, ningún país agroexportador salió bien parado. Y aún así, Irigoyen intentó sostener salarios y apoyar a los sectores populares. El problema fue el aislamiento político. Muchísimos sectores se le dieron vuelta, empresarios, conservadores, parte de los radicales, el ejército y la iglesia. Todos los acusaban de mala gestión y de no escuchar. Pero no escuchaba porque no quería entregarle el país a los de siempre. Su prioridad eran los trabajadores. Y bueno, y esa falta de negociaciones también facilitó el golpe del siglo 30. Si no construís alianzas, gobernar es casi imposible. Entonces, ¿el radicalismo construyó democracia o la debilitó? La construyó. 1916 fue un antes y un después. Por primera vez el voto decidía y el Estado estaba pensando en la gente común. Sí, pero también nos deja la enseñanza de que no alcanza con tener buenas intenciones. Sin planificación, sin acuerdos amplios, sin solidez económica, los gobiernos pueden caer. Pero también nos deja un legado. El radicalismo abrió la puerta para que otros sectores marginados entraran en la política. Sin ese proceso, la democracia argentina moderna no existiría. Al final de todo, se resuelve en que el radicalismo tuvo aciertos enormes y errores enormes. Y aún así fue el movimiento que inició la democracia de verdad. En conclusión, podemos decir que el radicalismo marcó un avance en la democratización y la inclusión, aunque experimentó límites y desafíos. Fue el primer intento real de darle voz al pueblo y abrió el camino a varios movimientos que surgieron.
También nos enseñó que no solo se basa en querer realizar cambios políticos, en tener un objetivo, sino que también en mejorar la planificación y entender que también depende de tener una economía sólida para que ayude a perdurar estos objetivos. Muchas gracias por escucharnos, gracias por su participación, hasta la próxima, muchas gracias.